La más taquillera, ¿qué obras de teatro están en tarima? Los museos que puedes visitar. Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. Un abrazo sincero a todas y cada una de las mujeres en el Perú. Ellas somos todos. Ese es el hashtag, la frase que a lo largo de todo este Día de la Mujer, RPP Noticias ha mantenido en todos y cada uno de sus programas. Y por esa razón, hoy viene Arlet Contreras. Vamos a conversar con ella más adelante desde que su caso se destapó en el año 2015 hasta hoy. Cuánto se ha avanzado en la lucha contra la violencia a la mujer. Pero antes vamos a hablar del tema que nos remeció a todos a eso de el mediodía. Se confirmó que el señor César Villanueva renunció la noche de ayer a la presidencia del Consejo de Ministros. Las primeras horas del día de hoy transcurrieron entre rumores si es que el presidente Vizcarra le había o no aceptado la renuncia, cosa que ocurrió a media mañana. Finalmente, Lima es una ida y vuelta de rumores en cuanto a nombres del relevo de quién será el próximo presidente del Consejo de Ministros. En la fecha, hablando del Día de la Mujer, hubiese sido espléndido que sea una mujer, ¿no?, la jefa del gabinete. Lo que sí ha trascendido es que la nueva recomposición de ministros, recuerde usted que cuando renuncia el presidente del Consejo de Ministros, todos los demás ministros ponen su cargo a disposición. Y es que uno de los trascendidos, y ahí es lo que iba, es que este gabinete podría ser paritario, es decir, la cantidad de mujeres se incrementaría en diferentes carteras. Por esa razón también tomamos más adelante contacto con la ministra del MIDIS, Liliana La Rosa. Pero hablamos ya mismo con el doctor Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros, a propósito de lo que ha pasado hoy. Se acabó el amor, fue la encuesta de Datum. ¿Esto ya se veía venir de antes? Doctor Solari, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su impresión? A ver, ¿por qué Villanueva finalmente tira la toalla? Bueno, me da la impresión que el desencadenante son los 20 puntos de caída en Lima, ¿no? Desde enero. Impresionante, ¿no? Desde enero a la fecha, 20 puntos no es demasiado, ¿no? Entonces yo creo que eso es el límite. Y estas dos declaraciones que hubieron, ¿no?, en el sentido de que no estábamos preparados, y otra más por ahí un poco fuera del lugar. El 7 o el 17 cuando se fugó Inostroza. Bueno, esas como quien dice, el Perú es un país muy indulgente en términos políticos, y la prueba viviente se llama Alan García, ¿no? Después del primer mandato, el segundo, eso es una indulgencia plenaria casi, ¿no? En realidad no es el que, no es que Alan García gana, sino que fue el voto anti-Ollanta, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero igual. Pero ganó, así es. Digamos que la salida ha sido un poco áspera, porque nunca se ha visto que Palacio anuncia que le aceptó la renuncia. Además, una renuncia aceptada banalmente, porque la renuncia se acepta mediante resolución suprema y lleva normalmente la fecha del momento en que juramenta el sucesor, para que no haya un sede vacante, para que no haya un cargo vacío. En ese momento, al haberla aceptado, bueno, mañana tendría que salir la resolución suprema. Pero lo que se estila es que se lee en Palacio de Gobierno la resolución de aceptación y al mismo tiempo se lee la resolución de designación del sucesor. Esto es como con posta, lo cual, ¿no? Esto es posta. Con lo cual no hay prácticamente vacío de poder. Un segundo, pues, ¿no? Mientras comienza la lectura de la siguiente y juramento. Entonces, llama poderosa la atención esta salida con un roce innecesario, porque no es que la gente que esté en Palacio no es diestra en estas materias, es obviamente diestra, ¿no? Cambian de ministro varias veces, saben que se acepta la renuncia en el acto público de la juramentación del siguiente. Entonces, ¿qué sucede cuando se hace lo que acaban de hacer? Que el propio Palacio y el propio presidente, si así hubiera sido, se ha autoimpuesto una presión. Porque si no se le acepta la renuncia y pues está a disposición,
significa que si tiene 3, 4, 5, 6, 7 días para designar, no pasa nada. Pero no puede estar 4, 5, 6, 7 días sin presidente del Consejo. Lo que justamente allí vino este bache, ¿no?, en cuanto a rumores, porque, a ver, yo estaba acá en la radio y ya los medios comenzaban a soltar la noticia, pero aquí en RPP tenemos la política de corroborar antes de, ¿no?, soltar así nomás un trascendido, ¿no? Y es que lo que pasaba precisamente es que venía primero el suelto, ¿no?, sí, ha renunciado, pero no se había confirmado justamente quién era el que lo sucedía, ¿no? Entonces, ahora ya se habla, por ejemplo, de Vicente Ceballos. ¿Qué le parece? Bueno, se habla, pero el problema no es ese. En este momento tenemos un vacío de poder, como le digo, del presidente del Consejo de Ministros, y eso no está bien, y eso es una presión sobre el presidente para designar. Yo nunca he opinado sobre nombres, pues tengo un respeto particular por la dignidad personal de todos los ministros, sin excepción, y menos de ministros que acaban de poner el cargo a disposición. Y yo no hablaría de él, sino hablaría de lo que el presidente necesita para este tiempo. Yo desde julio del año pasado estoy advirtiendo que lo que se necesitaba era, después de del gabinete de emergencia, ¿no?, de esta renovación brusca del presidente, tocaba pues de unos 4 meses, que era julio, hacer un ajuste, y después en diciembre otro ajuste. Pero no se hizo nada de esto, fueron ajustes circunstanciales por dramas hindúes de algunos ministros. Entonces, en este momento, el presidente, vemos que al haberse caído 20 puntos, resulta que no tiene nadie que represente al gobierno como una imagen pública, ¿cierto? Y casualmente esto se ha hecho, no es que haya viajado mientras llovía y había inundaciones, es que no había quien lo representara, que representara al gobierno del presidente donde eran las inundaciones, al mismo tiempo. Entonces, es decir, el primer ministro tiene que ser una persona que sea una figura de tal peso público que su sola presencia diga, sí, se están ocupando de mí. O sea, que la gente no se sienta desatendida. Y eso implica también acompañar al presidente. Okay, digamos que el presidente, por la naturaleza de su origen, etcétera, se le ve que no es una persona que ve qué hay al otro lado del túnel. Bueno, pero ve la luz al otro lado. Está bien, entonces tiene que ponerse al lado a alguien que vea y que juntos conduzcan al resto del gabinete. Entonces ya uno va por ahí examinando, ¿no?, las condiciones que debe tener. Y tercero, que sea una persona capaz de que cuando cumple el mandato constitucional de ser el vocero del gobierno, todo el mundo entienda que está hablando del gobierno y no que la gente cambie de canal inmediatamente. Entonces, si no importa la persona, Ceballos o quien sea, sí, no. Lo que importa es, a ver, en un gabinete que viene de bajada ante la opinión pública y que viene de bajada ante San Juan del Lurigancho, la emergencia del norte y la reconstrucción del norte, alguien de ese gabinete puede ser esa persona que lo acompaña al presidente en la conducción del gabinete. Eso es muy políticamente, sería ya, como quien dice, la zona de ultraconfort, ¿no? Y la zona de ultraconfort no es pues para situaciones como las que vive el mundo y el Perú. Ahí justamente, ¿no?, quería ir, ¿no? Porque da la impresión de que a Vizcarra le gusta estar en esta zona de confort, y el rumor insistente, además de fuentes más o menos informadas, insisten en que esta vez usted sabe más que yo. Esta vez, probablemente. RPP sabe más que nosotros. Permítame la licencia. RPP sabe más que nosotros. Permítame la licencia. Pero, que es Vicente Ceballos, o que podría ser Vicente Ceballos, con lo cual seguimos en la zona de confort. Es decir, a ver, lo que está necesitando el presidente, claramente lo dicen las encuestas, y usted lo acaba de decir y coincido, una persona que le dé a Vizcarra el aire y el espacio que necesita. Con esto termino. Sí. Porque se queda todo ahora entre moqueguanos, pues. No es solamente las encuestas, es la conducta política
del gobierno y del presidente. No, claro, pero las encuestas te hacen el ida y vuelta y te reflejan lo que la gente está sintiendo. La caída del IME es estrepitosa, la caída del norte, la caída del sur. 20 puntos es tremendo. Es tremendo. Eso significa que se agota este mecanismo, ¿no es cierto?, de la lucha contra la corrupción, este monomecanismo. Porque hay que volverlo a decir, el primer ministro y el presidente de la República son como los malabaristas chinos con 20 platos y tienen capacidad para los 20 dándoles vuelta. Hay ministros que se van a ir que hasta un solo plato se les ha caído. Y uno no puede hacer presidente del Consejo a alguien que viene con esa performance. Entonces, el presidente lo que tiene que hacer como político, porque si el presidente no es político, entonces ¿cómo es presidente? Entonces, es político. Tiene que aprender que los políticos toman riesgos por el bien del país. Que la primera decisión que tiene un presidente es pensar en el bien del país y no en el bien personal, que ahora, es el confort. pero ahí, digamos, y hay que decirlo así estricto, de frente y claro, ¿no? Y el bien del país significa hacer las cosas que deben ser hechas ahí voy, y no las que yo quiero hacer. Para no romper el hilo, porque ahí creo que a Vizcarra, y por eso es que se va hasta las nubes, eso de pensar en el país, el discurso de la lucha contra la corrupción, el discurso del referéndum, el discurso del sí, 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 no, estaba Villanueva al lado, lo acompañó bien, pero ya para gestión, ya para, digamos, ¿no?, ensuciarse los zapatos, ya Villanueva se desgastó. Es que las fotos son para los álbumes. Lo que es memorable no son las fotos, son las gestas, los actos heroicos. ¿El referéndum fue una gesta o no? No. No. Una gesta es que usted tiene a toda la gente detrás en la calle, detrás del presidente. Eso es una gesta, eso fue simplemente un proceso de una casi perfecta comunicación política. Y le digo que fue y no fue casi perfecta, pero porque se llevaron de encuentro algunas cuestiones que el país necesitaba. No fue solo el 9 de diciembre, yo me refiero a que esto comienza el discurso el 28 de julio. Claro. Sí. 28 de julio, pero es básicamente, con cuellos blancos, es básicamente una Chávarri, o sea, vino toda una andanada de gestos. Pero es una operación de comunicación política. Posicionan a Vizcarra y Villanueva estaba al lado. Solo que, a ver, ¿cuál es mi impresión? Mi impresión, y lo dije además públicamente y lo escribí, Villanueva se diluye el día que pecha al Congreso y les dice que el 7 de octubre ellos sabían que Inostroza se fugó. Y después Vizcarra lo desdice. La gente es indulgente. Eso fue gravísimo. Lo que pasa es eso fue gravísimo. Este es uno de los problemas que hay hoy día, en una situación como esta, en donde hay mayorías que ya no son mayorías, en donde un voto puede costar pues una vida, ¿no? Un universo, ¿no? Yo te doy el universo por este voto. Entonces, en este momento, hacer ministros a congresistas tiene el efecto colateral, como estamos acostumbrados los médicos a, tiene la reacción adversa de que ese ministro puede hacer alguna barbaridad o decirla y nadie lo censura, nadie lo interpela. ¿No merecía acaso cuando el primer ministro dijo que ya sabíamos esto hace tiempo? ¿No merecía una interpelación? Sí. O sea, bueno, lo citaron para que informara. Punto. Lo más blando Nada más. es que el Congreso venía derrotado. O sea, ojo, también. O sea, el Congreso venía derrotado. Fuerza Popular estaba doblegado. Es decir, había un Congreso que ya había tirado la toalla. Bueno, lo que pasa es que si uno hace eso, lo que va a tener es que no lo va a tocar al ministro. ¿Pero cómo lo va a tocar al ministro? Si después ese va a venir y yo le tengo que pedir su voto para que vote por mí para una cuestión que yo necesito como partido político. O peor aún, si ese ministro es un ministro que tiene que ver mucho con obras públicas, si me ha hecho un puente, me ha hecho 4 colegios, ¿cómo lo voy a tocar? Entonces, el toma y daca está a la orden del día. O sea, un Congreso que hace control político tiene que ser implacable, porque eso le hace bien al gobierno. Ahora, pero cuando un ministro se equivoca, pero no tan implacable, porque mire Fuerza Popular, ¿no? No, de hecho tiene que ser, no es que haya sido. Claro, pero Fuerza Popular fue implacable, yo estuve feliz cuando con ganó, la ojeriza, ¿no? Bueno, yo estuve feliz cuando ganó Fuerza Popular y tengo una entrevista en Expreso, página completa. Por fin, control político. Pero cuando yo escuché ese discurso que decía
vamos a hacer nuestro plan de gobierno desde el Parlamento, sí. Esa no es la tarea de un partido de oposición que tiene mayoría absoluta. La tarea de ese partido es control político implacable, y eso es lo que le hace bien al país, para que el partido de gobierno o el gobierno no haga pues tropelías, ¿no? A ver, vayamos aterrizando entonces. Ya aterrizamos. No, me refiero a los puntos, ¿no? A ver, primero, las ideas fuerza, para que le quede claro al público lo que estamos expresando, concreto. Entonces, a mí me parece que se va a Villanueva, se empieza a chorrear solo desde aquella afrenta al Congreso que termina, digamos, y se va diluido, con un roce innecesario, corregido, ¿no? Es esto, claro, aceptarle antes de la juración. Vizcarra le enmienda la plana, le dice no fue el 17 y ahí empieza a decantar. Y digamos que se acabó el amor. Pero si uno mira las encuestas, él venía ya en un nivel que ni se movía ni para arriba ni para abajo. Pero en enero cae, pues. Bueno, un cachito, cae, pues. ¿no? Cae, empieza a caer enero, febrero cae más porque vienen las lluvias, claro. Y marzo ya se termina ese lo cual demuestra que la caída del presidente, cuando cae el presidente arrastra al gabinete, claro. Y cuando sube no lo arrastra hacia arriba. Claro. Y lo otro es... Por eso tiene que tener hace rato otro gabinete. Por eso, pero, a ver, va a ser otro gabinete. De acuerdo a los rumores que tenemos hasta ahora, los trascendidos que tenemos hasta ahora, Vicente Ceballos no es como que un cambio así, ¿no? Uno diga, wow, ¿no? Bueno, hay que decirle al presidente, quiere servir a la patria, que tome riesgos en favor de la patria y no de su zona de confort. Heresia ha propuesto antes. Muy simple y directamente. Heresia quiere que sea Antero Flores Arauz. Bueno, y si le preguntamos a 50 personas, vamos a tener 50 personas distintas propuestas. Y enhorabuena, eso significa que hay personas con capacidad para hacer lo que debe ser hecho. Es que esto es totalmente... Hay tres clases de políticos. Los que hacen lo que debe ser hecho, los que hacen lo que se puede hacer y los que hacen lo que quieren hacer. Pero un político realmente en una situación como la que tiene el Perú hoy día tiene que aprender que la política es justicia y la justicia se hace haciendo lo que debe ser hecho. Y si no hace eso, si hay reelección, no lo reeligen. Y si no, pasa en la historia a ser un tipo olvidable, pues. Una persona olvidable, un gobierno olvidable. Que el peor castigo de un político es ser un político olvidado. Claro. Es el peor castigo. Que vaya por la calle y no lo reconozcan, que lo silben, claro, que le digan cosas. Como va conduciéndose Vizcarra hasta hoy, según lo que usted está mirando, ¿está yendo en la ruta de ser un político olvidable? Bueno, depende del equipo que hace. ¿Gareca es olvidable? No. ¿Y depende de los cracks que convocó? No. ¿Cómo les enseñó a jugar juntos? Usted se me va a preguntar, ¿y Vizcarra es Gareca? Obviamente no, le falta no se me había ocurrido. No se me había ocurrido esa pregunta. No se me había ocurrido. Pero ese es el trabajo de un presidente. Claro, o sea, así nomás. Con esto. Ese es el trabajo de un presidente. Claro. ¿No? Que eso es lo que está faltando, ¿no? Es liderazgo al final. Oye, ¿por qué hoy día? No, el liderazgo lo tiene el capitán del equipo en la cancha. No, pero el que te pinta la cancha, el que te pinta la pizarra. Haciendo ¿no? esta analogía, este paralelismo, ¿no? Hoy día, o ayer, Gareca ha dado la lista de los convocados. ¿Y por qué este? ¿Y por qué no este? ¿Y por qué no el otro? ¿Y por qué no el de allá? Sí, pues, porque él sabe convocar. Pero a la hora que los pone a jugar juntos, ve quién no puede estar ahí, quién roza, quién se mete patadas por lo bajo, codazos. ¿Qué hace? Los reacomoda y los lleva para adelante. Entonces, eso no es liderazgo, eso se llama política deportiva. Claro, pero yo hablo del liderazgo desde el punto de vista de saber defender una idea, defender un planteamiento y decir, claro, vamos hacia allá. Si nosotros vemos, digamos, que el presidente, por la naturaleza de su historia política, no reúne todas estas condiciones, entonces uno convoca a personas que cooperen y entre todos salen adelante. Bien, doctor Esperamos Solari. Que sea así. Esperamos que sea y que así. El gabinete sea realmente lo que debe ser y lo que necesita el país. Que necesita el país. Ahora, bueno, de momento lo que se tiene es Vicente Ceballos. Es lo que hay hasta ahora, de acuerdo a los trascendidos. Digamos, no es lo que hay. Hay mucha gente y, bueno, quien sea, no importa. Me refiero, es lo que hay de hasta ahora el run run. Alguien dirá, bueno, pues en julio se corregirá.
Nosotros somos un país muy indulgente. Muy indulgente. Desde ¿no? ese punto de vista. Gracias a Dios por eso avanzamos. Es un país que siempre avanza. Siempre avanza, sí, pues. Gracias, doctor Solari, por estar aquí. También. El expresidente del Consejo de Ministros, Luis Solari. Como le decía, los trascendidos apuntan al nombre de Vicente Ceballos. Eso por un lado. Por otro lado, qué bueno que el Congreso desaforó a Moisés Mamani. Es el primero. No se olvide que falta, le doy algunas pistas, el masajista y el goloso, ¿no? El masajista y el goloso. El madrugador. El madrugador. El nochero, el sereno. Gracias, doctor Solari, por estar aquí. Tomamos contacto tras la pausa con la ministra del MIDIS, Liliana Rosa. Vamos a hablar cómo está el gabinete por dentro, alguna opinión, siempre es importante. Y hoy tenemos a Arlet Contreras en el estudio en el Día de la Mujer. Nada está dicho. Este programa llega gracias a... Disfruta los nuevos descuentos de la cuenta free de Scotiabank. Cuando no puedes comunicarte, lo peor te pasa por la mente. Las noticias dicen viene el huracán. 6 días sin saber nada de mi hermano es lo más frustrante que yo he pasado en toda mi vida. ¿Y dónde te acobijaste? Mis hijos me ayudaron muchísimo. Gracias. Luego del huracán, ¿Tiene la calma? reconstruimos hogares. Es más suave todo. Todo es más suave. Después de momentos duros, vuelve la suavidad. Con Elite el mundo es suave, si lo quieres. Sí, señor, el total es de $29.90. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás. Ahora tiene descuentos con tu cuenta free. ¿Escuchaste? Te escuchamos, orejita. Pasa tu tarjeta nomás, porque ahora Cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada, te da descuentos. ¿Qué esperas? Ábrela hoy en Scotiabank. Y en Credit Scotia. ¿Escucharon? RPP, el medio en el que puedes confiar. En el teléfono está la ministra del MIDIS, Liliana La Rosa. Vamos a tomar contacto con ella a propósito de la renuncia del señor César Villanueva a la presidencia del Consejo de Ministros. Ministra La Rosa, buenas noches y mi abrazo sincero por el Día de la Mujer. Muy buenas noches, Jaime. Muchísimas gracias por ese abrazo. No, por favor, faltaba más. Estamos conmemorando el Día de la Mujer. Conmemorando, así es. No se celebra, se conmemora. No es momento. No es momento de celebrar, menos con las cifras de feminicidio. Pero le quería preguntar, lo que corresponde al protocolo en situaciones como esta. ¿Ya usted ha puesto su cargo a disposición? Nuestro cargo siempre está a disposición del presidente. Por supuesto que sí, todos los ministros siempre tenemos nuestro cargo a disposición del presidente. Confiamos en que él toma las mejores decisiones, él guía nuestro accionar y por supuesto él toma las decisiones en función del momento político y de las evaluaciones que tiene de nuestro accionar. Ahora, ¿cómo ha tomado usted la renuncia de César Villanueva? Algunos trascendidos dan cuenta de que ha sido sorpresiva. ¿Fue así? Yo tengo que afirmar que nuestro premier César Villanueva es un hombre de una larga experiencia, ha desarrollado un trabajo excepcional de acuerdo al momento político en que asumimos el gobierno, una persona con empatía, con compromiso con la ciudadanía, con capacidad de diálogo. Yo no tengo más que decir gracias. Y creo que el país tiene que decirle gracias a nuestro premier, ahora congresista. Creo que ha dado todo lo que ha podido en la cancha y celebramos esa trayectoria y agradecemos. Valen las palabras, pero yo le preguntaba si le había tomado por sorpresa la renuncia de Villanueva, porque
fue ayer a la noche, según tengo entendido. Yo prefiero no dar mayores precisiones al respecto, no tengo más que decir que dar gracias y esperar las decisiones del presidente. ¿Le han comunicado a usted cuando hay estos cambios de ministros, sobre todo cuando renuncia el jefe del gabinete? Lo que suele pasar es que varios ministerios también sufren relevos. En su caso, ¿usted ha recibido la confirmación anticipada de que se mantiene en el cargo o lo contrario? Hemos sido los primeros, todos los ministros, los primeros en enterarnos por el propio presidente de la República. El propio presidente nos ha comunicado la decisión de nuestro premier y todos estamos como corresponde, como siempre, con nuestro cargo a disposición para la toma de decisión del presidente. ¿Esa reunión ha sido hoy día? El señor presidente nos ha comunicado. Nosotros estamos en permanente comunicación con el presidente y hoy día hemos sido informados, así es. Suenan rumores muy fuertes de que el relevo del señor Villanueva sería Vicente Ceballos. ¿Ha oído usted ese rumor? Mire, hay muchos rumores. Yo creo que hay que esperar las decisiones que toma el presidente. Todos estamos atentos y confiados en que tenemos un presidente serio, un estadista que sabe gobernar, que ya ha dado muestras de su capacidad de gobierno en medio de situaciones difíciles y estamos simplemente a la espera. No paramos de trabajar porque los funcionarios públicos trabajamos hasta el último momento. ¿Qué le ha parecido la baja en la aprobación del presidente? Son 7 puntos según la encuesta de Datum, pero en Lima la caída es de 20 puntos, en el norte también cae y en el sur también cae. ¿Qué comentarios le merece esa caída? Bueno, es normal, las encuestas siempre nos dan una temperatura de cómo la ciudadanía nos está viendo y nosotros estamos obviamente atentos a las encuestas para ir ajustando nuestro accionar en la medida de lo posible e informar mejor la labor que estamos realizando. El pueblo sabe dónde vamos, los encontramos, el pueblo sabe que estamos en campo, que estamos tomando decisiones en el espacio local, en el espacio regional, estamos gobernando con ellos allí, con la municipalidad, con las regiones, en los caseríos. Yo acabo de estar en Iquitos, acabo de estar en Lima Provincias, en Huarochirí. Mi equipo está a lo largo y ancho del país trabajando con el tema de la preparación del inicio de clases a través de nuestro programa Jaliguarma para garantizar el alimento. Estamos trabajando activamente. Entonces las encuestas son un termómetro y nos permiten saber que tenemos que informar más todavía todo lo que hacemos. No deja de sorprender, sin embargo, que se conoce la encuesta, se hace pública la baja en la aprobación presidencial y sale el jefe del gabinete. ¿Tiene algo que ver un hecho con el otro? Que ustedes dejen, ¿no? Yo no creo que las decisiones del presidente sean en base a encuestas. Estamos frente a un estadista que toma decisiones en base a los objetivos nacionales. Entonces yo quisiera más bien a través de esta línea decirle a la ciudadanía, confíen en el presidente Vizcarra, un hombre probo, un hombre que está trabajando por el país y que pone por delante siempre los altos intereses nacionales. Los ministros somos servidores públicos, hoy somos ministros y mañana estaremos en el espacio que corresponda, pero siempre sirviendo al país, porque no hemos nacido como servidores públicos cuando nos hicieron ministros. Nuestra vocación es permanente y permanecerá más allá de si somos o no encargados de una cartera. No niego que el presidente sea un estadista. Sin embargo, sus críticos le acusan de reaccionar sobre las encuestas, encuestívoro, incluso alguno por ahí le ha dicho. No deja de llamar la atención nos han dicho mamarrachos, grises, de todo. Esos calificativos ni siquiera los voy a tomar en cuenta. Me refiero a esta sintonía o a esta reacción que sus críticos le achacan, críticos inteligentes, no
no la pandilla, digamos. Estoy hablando de una crítica inteligente, ¿no? Usted me entiende. Pero a lo que voy es que los críticos le achacan al presidente reaccionar sobre las encuestas. Usted me dice que no, que es un estadista. Pero, como le decía, es sintomático que sale la encuesta y automáticamente a las pocas horas renuncia el jefe del gabinete. Más bien, ¿no le está dando la razón a sus críticos? Reitero categóricamente que estamos frente a un estadista. El presidente toma la temperatura, el presidente está cerca al pueblo y sabe qué es lo mejor para el país. Así es que confiemos en sus decisiones, no están vinculadas a una encuesta directamente, por supuesto, están vinculadas a un análisis mucho más complejo que hace un estadista y que hacemos cotidianamente los que tomamos decisiones en política pública. ¿Le gustaría que el nuevo jefe del gabinete sea Vicente Ceballos? Me gustaría que el jefe de gabinete siga la misma línea y postura del presidente, trabajar por la descentralización, trabajar cerca a nuestro pueblo, trabajar por la equidad de género, trabajar por el desarrollo y la inclusión social. Esa es mi aspiración y sé que el presidente va a elegir la mejor persona. ¿Le gustaría que el nuevo gabinete sea paritario? Por supuesto, por supuesto. Yo suscribo que somos la mitad, necesitamos avanzar en paridad y avanzar en igualdad. Este es un proceso en el que espero que poco a poco avancemos con el conjunto del país. Imagínense, no tenemos ni una mujer gobernadora, es una cosa muy penosa. Tenemos de más de 1.800 alcaldesas, con la justa 80 y algo alcaldesas. Eso no puede seguir sucediendo. Somos la mitad, queremos paridad, queremos igualdad y eso se va a ir logrando poco a poco. ¿El presidente en la reunión que han tenido hoy les ha adelantado si el gabinete podría ser paritario, el próximo, digo? El presidente está tomando sus decisiones. Yo no tengo mayor comentario al respecto, más allá de decir que seguimos trabajando hasta el último momento. ¿Le gustaría que el nuevo premier sea una nueva premier? Hubiese sido un gesto altruista, simpático y además a tono con el día, quiero decir, el Día de la Mujer o en el Día de la Mujer, anunciar a una jefa de gabinete hubiese sido óptimo, ¿no? Creo que las decisiones para un premierato son, digamos, complejas, no tienen que ver solamente con el tema de género, tienen que ver con tu experiencia, con lo que el país necesita en este momento, con las posibilidades de ganar rápidamente apoyo y consenso político. Esos seguramente son los indicadores que el presidente está adoptando. Más allá de lo simpático que podría ser, yo creo que hay que pensar con mayor complejidad y esa es la forma de pensar nuestro presidente. Él va con paciencia, va tranquilo, es analítico y de verdad confío en que lo que está decidiendo es lo mejor para el país. Ahora, en el Día de la Mujer no quiero dejar pasar hablar sobre el tema, más aún tratándose de usted, una ministra de Estado que además maneja una cartera de desarrollo e inclusión social que tiene justamente eso, vale la redundancia, mucho de social. Pero justamente participó usted en la marcha de hoy, la marcha 8M. ¿Cuál es su evaluación sobre las políticas públicas relacionadas a la lucha contra la violencia a la mujer, la lucha contra el acoso sexual a la mujer? Estamos viviendo épocas en las que, si bien es cierto, hoy ha sido desaforado un congresista por tocamientos indebidos a una aeromoza, lo cual significa un paso adelante en la lucha contra la violencia a la mujer, tenemos a otro congresista que se queda en la Comisión de Ética, que se queda en su bancada, que posterga las citaciones judiciales, es decir, de cal y de arena, ¿no? Un día agridulce, digamos. Sí, también se ha postergado la decisión sobre el tema de incluir la equidad de género en la currícula, ¿verdad? Sí. Pero yo quiero hacer una primera afirmación. Yo quiero decir que el machismo impide el desarrollo del país. Por eso el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social trabaja activamente por la equidad de género. Mientras haya toda una cultura machista que hace que el 50% de los ciudadanos de este país, que el 50% que somos las mujeres, seamos tratadas como ciudadanas de segundo nivel,
donde los hombres se sientan superiores y crean que pueden acosarnos, maltratarnos, incluso matarnos impunemente, no vamos a poder avanzar en el desarrollo. Por eso el Ejecutivo ha puesto por primera vez en la historia, desde el mismo presidente, ha puesto en la agenda pública la lucha contra la violencia hacia la mujer. Queremos desarrollo, queremos inclusión social, tenemos que derrotar el machismo y en eso todos somos responsables porque el machismo se labra en casa, se ratifica en la educación y se respira día a día en la cultura. Así es que empecemos por casa, empecemos a educar diferente a los niños y a las niñas, educarlos en democracia y en respeto. Allí está el núcleo y allí estamos trabajando. Ministra, le agradezco mucho por esta entrevista. ¿Le gustaría quedarse en el cargo o ya cree que el relevo es que me gustaría, inminente? Por supuesto. No, me encantaría porque para mí es un privilegio enorme servir al país desde el MIDIS. Creo que se puede hacer muchísimo, se ha instalado agenda, pero seguramente también hay mucha gente que lo puede hacer mejor que yo. Hay que ser generosos. Lo más importante es que el Perú está primero que nuestras agendas pequeñas, individuales. Vamos para adelante, hay que apostar por el país. Le agradezco por esta comunicación, ministra La Rosa, que tenga una buena noche y nuevamente mi abrazo sincero en el Día de la Mujer. Y a todas las mujeres importantes en su vida y a la ciudadanía peruana. Avancemos en equidad para avanzar en desarrollo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, ahí está entonces la ministra Liliana La Rosa, quien dice que le gustaría quedarse, claro, evidentemente, ¿no? Quien está en un ministerio y está desarrollando políticas públicas quiere quedarse, pero eso va a depender primero del presidente Vizcarra y segundo del nuevo jefe de gabinete. Como acabo de decir y como venía diciendo a lo largo del programa, en la entrevista con el doctor Luis Solari, el rumor más insistente apunta a Vicente Ceballos, quien actualmente ocupa la cartera de Justicia. Más temprano sonó el nombre de Alan Wagner, pero él rápidamente lo desmintió. Él dijo que tiene mucho trabajo y está muy entusiasmado en la ONG Transparencia, la cual él mismo preside. Así que eso es lo que hay. No es que no haya más personalidades. El presidente Vizcarra quizá debiese optar por alguien que no solamente lo equilibre, sea una suerte de cable a tierra, todos necesitamos uno, sino que además alguien que lo ayude a mirar desde otra óptica, ¿no? Porque quizá Vicente Ceballos, su amigo, además su paisano, los dos son moqueguanos, probablemente haga que el presidente no salga de su zona de confort. Y teniendo en cuenta las encuestas, no solamente eso, sino que, se interpreta mal. No es que las encuestas, ¿no? Y que todos sufrimos de encuestitis, no. Las encuestas son un reflejo de lo que la gente está pensando. Y si la gente está pensando que el presidente no está haciendo bien su trabajo, que no está gobernando, estoy citando la encuesta, no me estoy inventando yo, que el presidente es un mentiroso, la gente ha respondido eso. Entonces, si eso dicen del presidente, la tendencia es lo más probable, haga que siga a la baja. Entonces, cuidado ahí, porque cuando ya se pone complicada la cosa, este es el último año. El próximo ya viene el año preelectoral, así que este es el año en el que Vizcarra puede hacer grandes cosas, dejar sentadas políticas públicas, inversión pública, destrabar la inversión. Eso es lo fundamental, la economía, las políticas también públicas. Y sobre eso, además, en el Día de la Mujer, ¿quién más que Arlet Contreras para hablar sobre lo que se ha avanzado, lo poco, lo mediano, lo mucho? Yo no lo sé todavía. Con Arlet, que ya está aquí con nosotros, gracias por estar aquí en Nada Está Dicho. Venimos luego de esta pequeñísima pausa. No se vayan. ¿Qué ibas a hacer? Con efectivo no, pasa tu tarjeta nomás, ahora tienes descuentos con tu cuenta free. Pasa tu tarjeta nomás, porque ahora Cuenta Free, la única cuenta en el Perú que no cobra nada, te da descuentos. Ábrela hoy en Scotiabank y en Credit Scotia. ¿Escucharon? Cuando no puedes comunicarte, lo peor te pasa por la mente. Las noticias dicen viene el huracán. 6 días sin saber nada de mi hermano es lo más frustrante que yo he pasado en toda mi vida. ¿Y dónde te acobijaste? Mis hijos me ayudaron muchísimo.
Gracias. Luego del huracán... ¿Tiene la calma? Reconstruimos hogares. Es más suave todo. Todo es más suave. Después de momentos duros, vuelve la suavidad. Con Elite el mundo es suave, si lo quieres. RPP, el medio en el que puedes confiar. Arlet Contreras está aquí con nosotros, ya se la presenté en el Día de la Mujer. Arlet, mi abrazo sincero en este día. Creo que representas mucho en lo que a la lucha contra la violencia contra la mujer, la lucha contra el feminicidio, la tentativa de feminicidio, todas estas políticas que hoy ya son parte de la agenda pública. ¿Cómo te sientes, digamos, desde que pasó lo que te pasó en el año 2015 hasta hoy? ¿Cuánto crees tú que hemos avanzado? Gracias por el abrazo, Jaime, y por la invitación también. Definitivamente sí hemos avanzado, pero no hemos avanzado lo suficiente. Lo que se ha avanzado todavía resulta siendo insuficiente acorde a la necesidad que tenemos las mujeres en este país. Respecto a mi caso, a mi experiencia, soy el claro ejemplo de que la justicia en el país no funciona, el sistema de justicia es deficiente y bueno, hay muchos casos de mujeres en las que también no han sido atendidas adecuadamente y se han quedado con ese sinsabor. Hay políticas públicas en las que se ha estado avanzando. Lamento mucho lo de ayer en el Pleno Mujer, la inasistencia de más del 50% Tremendo, de congresistas, una vergüenza. Un vacío total. Sí, la verdad, bastante decepcionante. Yo como mujer me sentí tan decepcionada de aquellas personas que el pueblo ha elegido para representarnos y para abordar soluciones a nuestras demandas. No entiendo cómo después ellos pueden pronunciarse respecto a la violencia en contra de las mujeres o brindarnos un saludo y siento que todos sus pronunciamientos son parte de la demagogia política, ¿no? Del uso que ellos le dan para quedar bien, ¿no? Sin embargo, no hay un interés real. Yo decía hace un momento que lo de Mamani era importante porque se estaba desaforando a un congresista acusado de tocamientos indebidos y además él mismo regodeándose con ese desafortunado video de la mano sas, regodeándose de la agresión, regodeándose del tocamiento, regodeándose de ser quien es, un pervertido y un acosador y un hostigador. Yes. Pero está todavía lo del escano, es decir, es como a medias, ¿verdad? Como agridulce, que es lo que le decía hace un momento a la ministra. Sí, así es. Lo del congresista Mamani en realidad es bastante descarado porque después sale este video en el que él se mofa, se burla, ¿no? de lo que hizo y la verdad que a buen entendedor pocas palabras. Creo que con ese video nos quedó clarísimo de que él sí le faltó el respeto a la hermosa, ¿no? Entonces, bueno... Que además es un común denominador en los acosadores, ¿no? Sí, o sea, no... regodearse de su miseria, ¿no? Exactamente. Entonces, ellos no van a hacer un mea culpa, no van a reconocer de que sí son acosadores, ¿no? Entonces, imagínate, si eso sucede con los padres de la patria, ¿qué es lo que sucede con el ciudadano de a pie, con la población en general, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Sí. Pues ese es el ejemplo que estamos dando inclusive a los niños, a los más jóvenes. Imagínate, o sea, nuestras autoridades, nuestros representantes, quienes deberían de darnos el ejemplo, nos están brindando un mal ejemplo. Entonces, ¿qué esperanza podemos tener nosotros de que las cosas van a cambiar? ¿Y qué te ha parecido a ti lo del escano? ¿Cómo has visto, no solamente, digamos, a ver, los chats, a ver, tú me dirás, yo creo que los chats los sepultan. Sí. Y además, ¿has visto cómo reaccionó su bancada? ¿Has visto que le dijeron, vamos a estar con el amigo, pues, ¿no? El correligionario, ¿no? Pobrecito, está pasando por un mal momento.
¿Qué has sentido tú con lo del Lescano? Es más que evidente que lo del congresista Lescano ha sorprendido a más de uno, ¿no? O sea, había personas que de pronto confiaban en él y se han sorprendido de esta situación. Sin embargo, es algo real y ante lo real tenemos que ver las cosas tal y como son. Tenemos que asumir la realidad, la verdad, y ahí en esos chats sí se determina y sí se ve que hay acoso de parte del congresista. Y más allá del acoso, una falta de respeto, una falta de consideración hacia la mujer, porque las palabras y el término y los tonos que él utiliza hacia ella, o sea, la verdad dejan mucho que desear. No es necesario que una mujer te insulte para ponerte el freno. No Pero hay ella necesidad. en el chat le pone el freno. Sí, le pone el freno. Por eso digo que no hay necesidad. Y porque no hay necesidad es que quedan, o sea, en el aire todos esos cuestionamientos de personas que dicen, no, pero ella le siguió la corriente. No, yo no veo eso, yo no percibo eso personalmente. Por eso digo que no hay necesidad de responder de manera, no sé, ¿cómo puedo decirlo? Grosera. Brusca, ¿no? Claro, ¿no? Exacto, no hay necesidad, porque sí basta que yo me sienta incómoda y diga, ¿sabes qué? No me digas así, o qué es lo que pasa, qué sucede, por favor, o sea, creo que es más que suficiente y cualquier persona lo puede entender. ¿Viste cómo salió él cuando aparece, digamos, su nombre, ¿no? Y se confirma que fue exactamente el viernes pasado. Sí. Fue exactamente, son 7 días que se cumplen de la denuncia del Lescano. ¿Te acuerdas que él sale con su esposa? ¿Qué te pareció? Sí, bueno, en realidad no pensaba comentarlo en televisión, pero sí tuve una apreciación bastante personal. Puedo compartirla ahora contigo. Por favor. Considero yo de que el congresista Lescano ha colocado en una situación vergonzosa a su esposa, ¿no? Y ella, como mujer, o sea, mi entera solidaridad, porque podríamos ser cualquiera de nosotras, y la verdad que es una situación en la que muchas veces uno no sabe qué decisión tomar, ¿no? O sea, cómo asumir algo que no te lo esperas. Creo que fue una sorpresa también para ella. No puedo yo juzgarla, no puedo criticarla, sino demostrar mi más entera empatía hacia ella, pero sí puedo criticar al congresista Lescano, claro, porque quien le debe respeto, quien le debía respeto a esta persona, a esta mujer, es él, ¿no? Entonces, aquí no solamente podemos ver de que el congresista Lescano acosó a una periodista, sino un congresista también le faltó el respeto a su esposa y a su familia, ¿no? Entonces, son cosas que no se valoran, pero que en realidad son importantes. O sea, tenemos que percibir las cosas tal y como son. Respecto a lo que me comentas de que su bancada ha decidido apoyarlo, yo creo que políticamente eso es incorrecto, pero supongo que ellos lo han decidido por la amistad o la consideración que tienen pues al congresista Lescano, ¿no? Sin embargo, no son los dos únicos casos. También tenemos el congresista López Vilela. López Vilela, ¿no? el masajista. Exactamente. Él es el masajista. Exactamente. Entonces, imagínate, en tan corto tiempo hemos determinado 3 casos de acoso en el Congreso. En el Congreso, en un poder del Estado. Sí. Imagínate qué es lo que sucede en otros poderes del Estado, ¿no? O sea, yo escribí el domingo pasado, algunos dicen que fui muy duro. Incluso vino esta semana el congresista Villanueva de la bancada del Lescano a reprocharme por qué había escrito yo esas cosas, que yo ya había sentenciado a Lescano. Y lo que dije fue que se vayan los 3. O sea, Mamani, que ya está desaforado, López Vilela, que es completamente repulsivo lo que hizo, no tenía derecho de hacer lo que le hizo a la congresista Noceda, y Johnny Lescano. Los 3. ¿Te parece? A mí me parece muy duro. A mí me parece correcto. A mí me parece correcto que se tomen decisiones a ese nivel, porque también estaríamos dando un mensaje claro al pueblo, a la población, ¿no? O sea, no vamos a permitir acoso,
venga de donde venga, ¿no? Entonces, no es que porque sean congresistas o porque sean personas reconocidas o con poder, no vamos a hacer nada y vamos a disimular las cosas. Entonces, ¿no te hay que dar un trato igualitario. ¿No te parece incluso peor? Es decir, ellos aprobaron la legislación del acoso sexual en septiembre. Así es. Y ellos cometen la inconducta que ellos mismos aprobaron, es decir, y ahora no quieren pasar por esa legislación, no quieren que se les juzgue y se les procese por esa misma legislación que ellos han incurrido. Porque, a ver, seamos claros, tú que eres una mujer luchadora, abanderada de los derechos igualitarios de la mujer, y por eso se te quiere y se te estima, Arlette, querida. Gracias. ¿No crees que más bien se debería procesar con mucha más rigurosidad a un congresista, teniendo en cuenta que el congresista es el que no solo aprobó la ley, sino que da el ejemplo? Da el ejemplo, es decir, imagínate tú, ese chat, ¿no? Cuando le dice ya en la camita, desnudita, y ella le dice, ¿qué? Y le pone, ¿no? Usted se está sobrepasando. Ahí está ya la ley. Ahí cayó en la ley. Ahí rompió, pasó la frontera de el filtreo, lo que él quiere agarrarse, ¿no? Que es una relación de adultos, etcétera, y ya comete el delito de abuso sexual por el cual se le tiene que procesar. ¿Crees que hay que ser rigurosos con los congresistas? Yo creo que hay que ser rigurosos con todos aquellos que de alguna u otra manera transgreden la ley. Pero respecto a lo que tú me mencionas, es bastante interesante y aquí sí, o sea, podemos detenernos a entender de que antes el acoso no era delito, hace no mucho tiempo recién es considerado delito y hay gente que todavía no tiene claro la conceptualización del acoso como delito. Entonces hay gente que defiende, por ejemplo, al congresista Johnny Lescano y no ve acoso por ninguna parte, pero sí hay acoso. Entonces entender y desarraigarnos de esa mentalidad machista también toma tiempo. Así como hemos logrado que el acoso se tipifique como delito progresivamente, se podrá tipificar también una figura legal como la que tú mencionas, en la que los funcionarios públicos son las personas con mayor responsabilidad, pues, no sé, tengan que asumir, no sé, podrían ser agravantes si cometen este tipo de delitos. La ley de acoso político, ¿no? Que está ahí en el Congreso. Sí, exactamente, pero también, o sea, como te digo, todo es progresivo y la verdad que es increíble cómo hay personas que todavía defienden al congresista Johnny Lescano. Y lo más increíble es cómo se defiende él. O sea, yo la verdad veo y digo, o sea, el congresista no debería ni siquiera defenderse o no decir absolutamente nada, porque mientras más dice y más intenta defenderse, queda mucho más evidente de que nos está mintiendo y de que él sí ha acosado a esta persona. O sea, pudo haber sido distinto, porque las personas podemos cometer errores, algunas personas cometen delitos, pero es diferente cuando las personas asumimos nuestra responsabilidad y reconocemos que nos hemos equivocado, ¿no? Podemos pedir perdón y podemos ponernos a derecho. Su bancada, creo que quedaríamos mucho mejor. Su bancada le dice, no, el amigo, ¿no? Lo apapachan, le dicen, debe estar pasando pues por un mal momento. Lescano. ¿Y la víctima? Nada, ni una palabra. Vino, como te decía el congresista Villanueva de su bancada, a airearme mi artículo, a decir, usted ya lo sentenció. Le decía, oiga, pero un momentito, ¿y la periodista? No, usted tiene que saber, conocer un poco más, porque ellos están en la tesis de que eran amigos. Entonces, como eran amigos, se permite todo. No, no es así, eso no es correcto. Es más, se habla también de que hay intereses políticos o por pugnas políticas se ha generado esto. Podría ser como no podría de ser. La verdad, eso es irrelevante porque aquí hay un hecho concreto. Eso es lo más importante, ¿no? Y a eso nos estamos refiriendo. Entonces, no hay que ver la forma de justificar ya el acoso
como lo hacen también los agresores respecto a la violencia, ¿no? Entonces, lo que está pasando y lo que estamos viendo ahora en el Congreso es lo que sucede todos los días en la sociedad. Exactamente, con las mujeres. Los hombres que hacen se justifican y las personas o las personas con mentalidad machista apoyan y respaldan y minimizan los hechos defendiendo a los agresores, y las mujeres se olvidan de las mujeres y empiezan a cuestionar a las mujeres, responsabilizarlas. ¿Por qué no habló antes? ¿Por qué no denunció antes? ¿Por qué no dijo esto antes? ¿Por qué? ¿Y por qué le hablaba, pues? ¿No? Entonces, ¿no? ¿Y cómo sí. le contestaba? Exacto. No, es que ella le contestaba. ¿Por qué le contesta a las 2 de la mañana? Ah, no, es que algo habrá querido, pues, ¿no? Esa es una señora. Y Lescano en todo momento, ¿no? Decía, cuando le decían, todavía no se sabía mucho, ¿no? Porque por ahí hay referencias, en fin, de quién es la periodista acosada, que nosotros guardamos en absoluta reserva, como debe ser. Pero Lescano, ¿te acuerdas? Decía en todo momento, señorita, no, señora, es señora. Y él en todo momento quería que ella se expusiera, que ella saliera a los medios. ¿Esa no es también una reacción típica del acosador? Miren, las víctimas o las sobrevivientes en casos de esta índole, de esta naturaleza, tenemos derecho también a preservar nuestra identidad, ¿no? O sea, a no sobreexponernos, porque la verdad es bastante difícil, es duro, y además la ley nos lo permite, ¿no? Además cometía una pillería, porque él decía, es una denuncia anónima. Eso es mentira. Ella se había presentado ante las autoridades. 2 congresistas y el presidente del Congreso, Tania Pariona, Paloma Noceda, Daniel Salaverry, un notario, ella. ¿Cómo va a ser anónima? No era anónima. ¿Ah? Al inicio parece que la forma de cómo salió esta denuncia pública fue de una fuente de la que no se tenía claro de que provenía pues una denuncia de una persona o de una mujer de manera directa, ¿no? Después se supo que sí, la persona, la mujer declaró y bueno, pues no, reafirmó su denuncia. Además, le entregó los chats, ¿no? Ofreció un testimonio, en fin. Ahora, mira tú qué interesante lo que has dicho, ¿no? Haber conseguido que, y eso es, también hay que reconocerlo, buena parte de tu lucha y de otras más. Y nosotros, por lo menos quien te habla, estamos con ustedes, estamos con ustedes. ¿Ah? Y si tengo que llamarme a mí mismo feminista, lo soy. Gracias, Jaime. ¿Ya? Lo soy. Qué lindo es escuchar a un hombre declararse feminista. Así es, yo soy feminista. Me parece, la verdad, genial, increíble. Me siento bastante orgullosa de lo que acabas de decir. Me siento bastante orgullosa de haber visto también a los hombres participar el día de hoy en la marcha, ver cuánto crece el apoyo también de los hombres, dándose cuenta de cómo las mujeres padecemos día a día tanta misoginia, tanto machismo, tanta discriminación, tanta violencia. Y creo que esto es importante porque alimenta, nutre y nos da energía para continuar haciendo lo que hacemos. ¿Sabes por qué? Porque además yo no estaría aquí si no fuese por una mujer. Yo no estaría aquí si no fuese por mi abuela. Yo no estaría aquí si no fuese por mi esposa que me aguanta todos los días. Y yo no sería quien soy y el hombre orgulloso que soy si no fuera por la hija bella que tengo. Suficiente. Me basta con eso. Y que vivan todas las mujeres. Que vivan todas las mujeres y que vivamos en igualdad de condiciones.